Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Villa en este audio de la sexta semana de trabajo. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones, pero principalmente vamos a hablar sobre la emocionalidad, porque la emocionalidad no solamente cubre las emociones, sino también los sentimientos. Hay cuatro grandes dominios en los cuales vivimos los seres humanos: la conversación, la emoción, la corporalidad y la espiritualidad. La conversación en la cual nos encontramos. La conversación es ese pensamiento que tenemos acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. La conversación es aquello que manifestamos como lo posible o lo no posible. Cuando nos sucede algo, cuando hay un evento en nuestra vida, se dispara una conversación. Tenemos una idea, un pensamiento o una creencia acerca de ese algo y después nos relacionamos todo el tiempo con ese algo desde esa creencia que de alguna forma nos diseñamos, creamos. Creemos que habrá cosas que ya no serán posibles a partir de ese evento. Y pocas veces nos detenemos a pensar las posibilidades que surgen a partir de ese evento. Te doy un ejemplo. Cuando vives una separación, un divorcio, lo que se viene a tu mente quizá puede ser que la vida se acabó, que ya nada será igual, que posiblemente no te vayas a relacionar de una forma buena con otro hombre, que la vida ya no va a funcionar. Y de alguna manera todo el pensamiento se ancla en lo que no. Y pocas veces creamos pensamientos positivos alrededor de eso. Un día estaba trabajando con una mujer en una sesión y ella estaba hablando acerca de lo que le estaba pasando en su vida y estaba frente a una situación difícil porque estaban a punto de correrla del trabajo. Y me cuenta que ya le había notificado que iba a ser despedida de una empresa en la cual tenía 20 años de estar trabajando. No le motivaba ni en lo más mínimo que le iban a dar una liquidación. Ella lo único que veía es que ya era una mujer grande y que difícilmente iba a poder conseguir empleo. Y todos los pensamientos que surgieron en esa sesión, al menos en la primera parte, eran negativos, fatales frente a ese hecho. Y en algún momento recuerdo haberle preguntado si no había nada absolutamente positivo que pudiera venir a su vida después de esto. Y dice no viene nada positivo. Muchas mujeres, los hombres por supuesto también, nos paramos de forma fatalista frente a un hecho. Nos caemos, nos tiramos al piso, nos revolcamos frente a un hecho que juzgamos es negativo para nuestra vida. No importa qué suceda en nuestra vida, por más negativo que esto pueda llegar a ser o juzgado así, siempre pueden suceder cosas positivas. Por supuesto que pueden suceder cosas positivas después de ese evento, pero para ello necesitamos revisar el tipo de conversación que sostenemos. ¿Qué conversación tienes tú, amiga, acerca de ti misma, acerca de tu relación con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus hermanos, de tus relaciones de trabajo, de tus relaciones sociales, de la relación que tienes contigo misma? ¿Cuál es esa conversación en la cual tú estás instalada? El segundo dominio o ámbito es la emoción. La emoción recurrente. ¿Cuáles son las emociones en las que frecuentemente vibras? Voltea a ver
a tus amigas, a tus hijos, a las personas que están a tu alrededor y pregúntate, ¿cuál es la emoción en la que él o ella siempre están? Y luego ve al espejo y pregúntate, ¿cuál es la emoción en la que yo me encuentro con frecuencia? ¿Cuál es la emocionalidad que me envuelve con frecuencia? ¿Qué emocionalidad, en qué emocionalidad viví durante mi infancia, durante mi adolescencia, durante mi juventud? ¿Y qué emocionalidad es en la que vivo el día de hoy? Quizás en la infancia viviste una emocionalidad de incertidumbre, durante la adolescencia quizá de vergüenza, en la juventud tal vez de culpa. Hoy, ¿cuál sería esa emocionalidad? Y si no es ninguna de estas que te he mencionado, ¿cuál es la emocionalidad en la que tú has vivido en cada una de las etapas de tu vida? Y en este momento, mientras me escuchas, ¿cuál es tu emocionalidad? El tercer dominio o ámbito es la corporalidad. Lo que dice tu cuerpo. Ve al espejo, amiga, y mírate frente al espejo. Y mírate, conéctate. Y más allá de si te encuentras guapa o no te encuentras guapa, si te gustas o no te gustas, observa tu cuerpo. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Qué habla tu cuerpo? ¿De quién está hablando tu cuerpo? ¿Qué dice de ti tu cuerpo? ¿Tienes una corporalidad de una persona que aún está dañada por el abandono, por la injusticia, por el rechazo? ¿Qué dice tu cuerpo? Permite que tu cuerpo te hable. Y el cuarto ámbito o dominio es la espiritualidad. La espiritualidad muestra la conexión que tienes contigo misma. ¿Cómo es tu relación contigo misma? ¿Cómo es tu relación con Dios, con la naturaleza, con tus padres? ¿Cuál es esa relación que tienes con ellos? ¿Qué dice la espiritualidad de ti? Para trabajar las conversaciones que sostienen, basta con que las escribas. Escríbelas. ¿En qué conversaciones te encuentras? Para que empieces a intervenirlas. Para trabajar la emoción, es necesario atender lo que hay abajo de ellas. ¿Qué es lo que gatilla la emoción? Mira, te cuento que tiempo atrás, cada vez que iba en el auto y veía a un agente de tránsito cerca de algún auto, inmediatamente sentía una molestia. Y un día me detuve a pensar qué me gatillaba cada vez que yo veía a un tránsito. Cada vez que yo veía un tránsito, veía de alguna forma a la autoridad. Y la autoridad estaba representada, por supuesto, o enlazada con mi padre. Una vez que yo trabajé mi relación con mi padre, dejé de ver a los agentes de tránsito como alguien que de una u otra manera se quería fregar al conductor. Sí, cada vez que yo veía a ese agente de tránsito, veía a la autoridad, pero veía a una autoridad injusta. Por supuesto que sé que hay agentes de tránsito que no son justos, pero también hay muchos que sí son justos. Yo no veía la justicia en un agente de tránsito. Solamente estaba instalado en la conversación de que nada bueno podía venir de ellos. Entonces, esa emoción de enojo, lo que la estaba gatillando era la idea de injusticia. Revisa cuáles son las emociones en las cuales tú te encuentras y qué hay abajo de cada una de ellas. En un momento más voy a profundizar en este tema. Pues bien, hay mucho que hablar acerca de emocionalidad. Si te sientes con dolor,
por alguna causa externa, no es eso lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella, y está en tu poder cambiar ese juicio ahora. Esto lo escribió Marco Aurelio, filósofo. Pienso que el sufrimiento en la vida no está determinado por los hechos, sino por la interpretación que tenemos de ellos. El sufrimiento aparece cuando no aceptamos que no hay nada que podamos hacer para cambiar el curso de los acontecimientos. Y es ahí donde no somos capaces de ver el ámbito de las posibilidades, todas las posibilidades que se abren frente a ellos. Cuando hay un hecho, solamente podemos quizá ver el sufrimiento, cuando tenemos toda la oportunidad de ver también las posibilidades que se abren. Detrás de los sufrimientos vive sin duda una falta de inteligencia emocional. Quizás has escuchado mucho hablar de inteligencia emocional. Este entrenamiento es un entrenamiento de inteligencia emocional ecológica. Daniel Goleman en el año 95 introdujo el concepto de inteligencia emocional cuando demostró que el coeficiente emocional era mucho más importante o tan importante como el coeficiente intelectual. La maestría del vivir se logra cuando, además de reconocer nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestros conocimientos, también reconocemos el poder que tenemos de intervenir nuestra propia emocionalidad. Hoy en día en las empresas, cuando se aplican los exámenes o las evaluaciones para contratar a un empleado, se presta tanta atención a la inteligencia que esta persona tiene como a su inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencias. Si nos centramos en este momento en la inteligencia emocional, es la capacidad de poder vivir de forma ecológica nuestras emociones. Aprender a reconocer de manera inmediata lo que hay abajo de esa emoción, qué es lo que está disparando a esa emoción. Estar en contacto con las emociones es un punto fundamental. Sentir esas emociones. ¿Qué emoción tengo? ¿Qué emoción estoy viviendo? Distinguirlas. Seleccionar entre todas y ponerles el nombre que les corresponde. De pronto podemos decir, es que me siento triste. Ve más profundo. ¿Qué hay abajo de esa tristeza? ¿Cuál es exactamente la emoción que estás viviendo? Comprender o llegar al punto de cuáles son los hechos que están disparando esas emociones. Saber qué acción de alguna forma nos predisponen. Hablar de ellas, expresar que nos sentimos de tal o cual manera, me siento enojado, me siento molesto, me siento celoso. Expresarlo, no quedarte con ello. Me siento avergonzado, me siento culpable. Expresar esas emociones te va a permitir poder empezar a trabajar en ellas. Y ahí es donde tenemos todo el espacio para entonces lograr modificarlas. Hay que ver qué es lo que está bajo de la emoción para poder intervenirlo, porque la emoción en sí no se puede intervenir si no es a través del hecho que la está disparando. Cada una de las emociones que vivimos y cada uno de los sentimientos se intervienen no directamente a través del sentimiento o la emoción, sino lo que está abajo, lo que la sustenta de una u otra manera. El día de hoy escribí algunos puntos que quiero compartirte.
Para trabajar la emocionalidad, es importante hablar de lo que te pasa, reflexionar sobre lo que te pasa y limpiar las cargas que tienen. Por ejemplo, cuando vivimos el enojo, lo que hay abajo del enojo es un sentimiento de injusticia. Por lo tanto, necesitamos reclamar. Algunas veces, pedir que se repare el daño. Cuando estamos enojados, no queremos escuchar. De alguna forma, se paraliza todas las posibilidades de acción que están alrededor nuestro. Cuando sentimos celos, hay que ver de inmediato si son fundados o infundados. Si son fundados, es decir, tenemos hechos, es importante hacer el reclamo o una advertencia. Si vemos que los celos son infundados, que solamente tienen que ver con nuestra inseguridad, con nuestra baja autoestima, ya sea porque te sientes poco atractiva, porque te sientes que ya estás vieja, por cualquiera que sea el juicio que tú tengas, ahí tienes la posibilidad de acción. Porque si los celos son fundados, lo que sigue es un reclamo o una advertencia, como ya lo mencioné. Y si está infundado esos celos y solamente tienen que ver contigo, pues entonces está en ti esa posibilidad de acción para poder cambiarlo. Si el sentimiento es de culpa, es importante evaluar si somos realmente culpables de lo que está pasando. Porque hay una gran diferencia entre culpable y responsable. Culpable cuando dependía solamente de ti aquello que sucedió o no sucedió, y responsable cuando estás dentro de un contexto y hay algo que podrías haber hecho para evitarlo. Si es culpa, es importante ver el hecho y de alguna forma buscar de inmediato reparar ese daño, quizás ofreciendo una disculpa para empezar. Después, otorgarse a sí mismo el perdón. Si se trata de responsabilidad, reconocer que algo podíamos haber hecho diferente y no lo hicimos. También en algunos casos se trata ahora sí que de masoquismo, ¿no? De ser así es importante atender el llamado del yo padre. A ver, el yo padre te llama y te dice, es que algo pudiste haber hecho diferente y no lo hiciste. Es una conversación interna, no te imagines a tu papá que te llama y te dice. ¿Qué ejemplo puedo aplicar acá para que lo vean de una manera más práctica? Mira, ya, se me ocurre lo siguiente. Imagínate que cuando estabas pequeña tenías un hermano menor y de pronto un día le pasó algo al hermano menor y te llama tu padre o tu madre y te dice, pero mira nada más lo que le pasó a tu hermano. ¿Dónde estabas tú? Si tú hubieras hecho algo, esto no hubiera pasado. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Y de alguna manera, papá o mamá nos culpan o nos hacen responsables de lo que pasó. Entonces, se queda una sensación en la vida, en nuestro ser, y cada vez que sucede algo a alguien, de alguna manera nos sentimos culpables. Aún y cuando nada te conecte con ello. Todos de alguna manera somos corresponsables de todo lo que sucede en nuestra vida y de todo lo que sucede en el mundo. Sin embargo, las emociones son distintas. Las emociones son diferentes. También puede haber un llamado del yo niño, es decir, de una conversación interna que tengas tú acerca de que siempre tú tienes la culpa de todo. ¿Sí? Incluso hay personas que se declaran culpables de cosas donde no tuvieron absolutamente nada que ver. Les gusta echarse la culpa, buscando siempre que la otra persona no sufra, pero también colocándose en un plan de superhéroes. Si el sentimiento es miedo, es importante ver cuáles son las consecuencias que podrían pasar y evaluar si hay algo que podríamos hacer diferente
sobre todo para darle también frente a lo que está sucediendo, porque el miedo paraliza. Frustración. Cuando el sentimiento es de frustración, es importante preguntarnos qué es lo que yo no estoy aceptando como no posible de cambiar, o qué sí puedo cambiar que no estoy eligiendo hacerme cargo. Y de esa forma podemos trabajar la frustración. La depresión, preguntarnos qué es lo que me mantiene en este estado, ya sea puede ser culpa, vergüenza o miedo. Ponerte en contacto con la emoción, preguntarte qué emoción hay atrás de esa emoción, es decir, de forma como más específica, cuáles son las consecuencias que estás viviendo al estar deprimida, cuáles son las posibles consecuencias futuras y sobre todo, de qué te estás perdiendo al estar así. Otro sentimiento importante también es la vergüenza. Cuando experimentamos vergüenza pensamos que está mal lo que hicimos, que nadie debería saberlo, por lo tanto no hay manera de hacernos cargo. Porque si es algo que nadie debería de saber, pues lógicamente es muy difícil poder hacerte cargo de ello. La vergüenza hay que sacarla, hay que manifestarla, decir, siento vergüenza. Te puedes meter al baño, ponerte las manos en el rostro y decir, siento una profunda vergüenza por esto que acaba de pasar. Siento una profunda vergüenza de haberme encontrado a esta persona. Siento una profunda vergüenza de que esta persona se pueda dar cuenta o se haya dado cuenta de lo que sucedió. Siento una profunda vergüenza de haber actuado de tal o cual manera. Y después mirar al piso y expresar, me libero de esta vergüenza, porque nada bueno puede traer a mi vida. Y a partir de ese momento empezar a diseñar un cambio para ti. La vergüenza te ancla al suelo, te mantiene mirando todo el tiempo hacia los pies. Todas las emociones, amigas, todas las emociones están ancladas a nuestro cuerpo porque las hemos llamado de una o de otra manera. Y está en nosotros resolver que se queden o se vayan de nuestra vida. ¿Cómo se aprende a perdonar? Me preguntaron. Como todas las habilidades, practicándolo. ¿Cómo se aprende a perdonar? Así, solamente, declarando que perdonamos. No se van a ir los sentimientos, a las emociones, como por acto de magia en el momento que decimos que perdonamos. Pero se empiezan a disipar, a diluir, empiezan poco a poco a desvanecerse. Tantas veces digas te perdono o me perdono, hasta que llegue un momento en el que en verdad lo sientas en lo más profundo de tu ser. Perdonar no siempre es olvidar, pero es recordar y ya no tener más esa emoción que en otro momento te unía a ese hecho. Algunas preguntas fundamentales para que te lleves antes de terminar este audio son estas. ¿Cuáles son los estados de ánimo en los que vives con frecuencia? ¿Cuál es el mundo emocional en el cual tú vives? El mundo emocional de tu trabajo, el mundo emocional de tu familia de origen, el mundo emocional del lugar en el que hoy vives. Incluso el mundo emocional del círculo rosa al que tú perteneces. Cada círculo tiene una emocionalidad distinta. De pronto, hay mujeres que están paradas en la culpa, otras veces en la vergüenza, otras veces en el enojo. A ver, pregúntate, en este círculo rosa, en este MER, ¿cuál es la emocionalidad de la mayor parte de las mujeres? ¿Y las de tu minigrupo cuál es? Hay una emocionalidad también ahí. ¿De qué forma definen el mundo emocional
las narrativas que tú vives, las historias que cuentas, porque en ese relato de acerca de quién eres y quién es tu familia y cómo te ha ido en la vida, hay emocionalidad. Cuando yo les pregunto a ustedes en el entrenamiento qué es lo que te gustaría qué es lo que está pasando en tu vida que ya no quieres más y empiezo a escuchar las historias, empiezo a ver todas las emocionalidades que hay en ustedes. Ahora puedes preguntarte también qué emoción hay en la historia que ahora elijo contar, para empezar a darle la vuelta y que lo vivas desde un lugar distinto. ¿Qué estados y qué emociones, qué estados de ánimo y qué emociones necesitas aprender tú para dar la vuelta? Esta es quizá la pregunta más importante. ¿Qué estados de ánimo o de emocionalidad necesitas tú para darle la vuelta al contexto de tu vida? Con esta pregunta te dejo y nos vemos en el siguiente audio. Recuerda que esta semana es muy importante trabajar, inspirar y enrolar a otra mujer a que viva este maravilloso entrenamiento. Recuerda que esto es un acto de inspiración, es desde tu ser, no es algo que tengas que hacer. Si lo haces, sin duda vas a influir de manera positiva en la vida de otras mujeres. Que tengas un excelente día y muy buena semana. Te saluda Luis Villa.